Bueno, espero que hayan descansado un poco. Ahora vamos a continuar con la parte B de la clase de gastrulación. ¿Sí? Es muy común que los especialistas en lo que es el desarrollo tengan frases como esta. El momento más importante de tu vida no es ni el nacimiento, ni el matrimonio, ni la muerte, sino la gastrulación. Wiper es una persona que escribe un libro de biología del desarrollo famoso mundialmente. Eh, Puede sonar exagerado, pero ahora que vamos a estudiar los territorios presuntivos intraembrionarios, vamos a ver que el máximo momento del desarrollo es la gastrulación. Es donde todo el embrión se termina conformando. ¿Sí? Los territorios presuntivos embrionarios o intraembrionarios, depende de donde lean, vamos a tomarlos como por lo general tres. El del endodermo, el del mesodermo y el del ectodermo. El territorio presuntivo de la notocorda, ¿sí?, que era el nodo de Hensen, habitualmente se lo suele introducir como una parte del mesodermo. Pero vamos a empezar a hablar primero de este como algo diferente, porque recordemos que el nodo, el organizador primario o el nodo de Hensen, depende de la especie, tiene nombres diferentes, es el que organiza todo el embrión. Y por lo tanto vamos a hablar como algo separado, más allá que suele ser parte del mesodermo. Además quiero aclarar que el territorio presuntivo del ectodermo lo vamos a ver en una tercer parte de la clase llamada neurulación primaria. Vamos a empezar con la notocorda. En este esquema vamos a ver tres tipos de dibujos. Uno, aquí, es una vista dorsal del epiblasto. Número 2, como podría ser este de aquí, este de aquí o este de aquí, le vamos a decir corte longitudinal, porque lo que vemos en estos tres cortes es el eje antero-posterior, o sea, de la cabeza hasta la cola, y el eje dorso-ventral, o sea, de la espalda hasta el vientre. En los tres esquemas donde dibujé una cruz negra, básicamente se pueden ver, se ven los mismos ejes, ¿sí? El dorso ventral, el antero-posterior o céfalo-caudal, y lo que no veo es el lateral o izquierda-derecha. En cambio, en verde, yo voy a hacer tres cruces sobre cortes que se conocen como transversales. En estos cortes transversales, yo no sé dónde está la cabeza o la cola. Dicho de otra forma, la cabeza podría estar acercándose hacia ustedes o acercándose hacia lo que está detrás de la computadora. Pero sí puedo saber que acá está lo dorsal, acá está lo ventral, y de acuerdo a dónde esté en la cabeza, si mirando hacia adelante o hacia atrás, este es el lateral. O sea, por ejemplo, derecha, de este lado, y de este lado, izquierda. Perdón por el dibujo de nuevo. ¿Sí? Bien. Vamos a usar este esquema para explicar a la formación de la notocorda. Hay una línea, que ahora voy a remarcar en negro, que se llama línea primitiva. Y acá una estructura que se llama nodo de Hensen. Este nodo lo que ocurre es que va hacia cefálico y luego regresa hacia caudal. ¿Sí? Vamos a ir ahora al corte número 2, que es un corte transversal. A medida que ingresa las células notocordales, van introduciéndose entre el endodermo. ¿Sí? Se puede ver, ahora que estoy viendo, mejor aún en este esquema. Las células notocordales ingresan y se ubican entre el endodermo, ¿sí?, y terminan originando una estructura con un canal que se llama conducto notocordal, ¿sí?
Luego acá se origina apoptosis, estas células van a fallecer y esto genera, ¿sí?, que el embrión en un momento, en una parte, esté constituido por el ectodermo y la notocorda sin el endodermo, como se puede observar aquí en este corte transversal. Esta estructura en rojo, se la llama placa cordal. Esa placa cordal luego hace un movimiento de invaginación y termina formando un cordón macizo llamado notocorda. Vamos a explicarlo de nuevo. Nuevamente, la notocorda se forma de la siguiente forma. Todas las células del nodo de Jensen van a migrar y van a invaginar, y desde el epiblasto, como se puede ver acá, se van a introducir hacia donde estaba el hipoblasto o endodermo. Se van a intercalar entre estas células, ¿sí?, lo que se conoce como ingresión, y las van a desplazar. Por lo tanto, acá uno puede ver cómo el embrión tiene su ectodermo, su mesodermo, a los costados el endodermo, pero la notocorda se metió entre el endodermo y formó esta estructura llamada la placa cordal. En un momento queda una estructura con un conducto, que se llama conducto notocordal, que no es relevante. Luego, esta placa cordal realiza este movimiento y termina formando un cordón macizo llamado notocorda. Una aclaración muy importante. Cuando el nodo sube o va hacia cefálico, elonga, están ocurriendo todas estas migraciones de células, ¿sí?, de aquí, que van formando el conducto notocordal y la placa notocordal. Pero cuando el nodo regresa, se forma esta estructura maciza llamada notocorda. Esto es muy importante entender, que la notocorda se forma de cefálico a caudal, ¿sí? O sea, si esta fuera una persona, ¿sí?, las células notocordales van migrando de caudal a cefálico a medida que asciende el nodo. Pero la notocorda, como estructura en sí, se forma de cefálico a caudal. Por lo tanto, y como la notocorda y el nodo van a organizar a todo el embrión, el desarrollo de todo el embrión es céfalo-caudal, ¿sí? Este concepto de que la notocorda se forma en sentido céfalo-caudal es muy importante para entender por qué el desarrollo del embrión ocurre en sentido céfalo-caudal. A modo de resumen, lo que tienen que saber es que las células del nodo de Jensen van a concentrarse, ¿sí?, convergen en el nodo de Jensen, invaginan, ingresan entre el endodermo, elongan, migran hacia cefálico, y luego cuando el nodo regresa, esas células que pasaron por un proceso primero de conducto y luego de placa, forman un cordón macizo llamado notocorda. La notocorda es sumamente importante en el desarrollo, tanto que de los 5 reinos que hay, el reino Animalia, Protista, Vegetal, Monera, Fungi, el Animalia, al cual pertenecemos, la primera gran división, que se conoce como filo, de todos los animales que existen, la primera gran forma de dividirlos es en el filo cordata y no cordata. Es aquellos que tienen notocorda en su desarrollo y aquellos que no tienen notocorda en el desarrollo. Notocorda significa todo esto cuerda dorsal en latín, porque va a ser en el embrión, como puse en este esquema, una cuerda, ¿sí?, que está en la espalda,
que va de cefálico a caudal. Luego, el territorio presuntivo del endodermo, lo que va a hacer lo siguiente. A partir del epiblasto van a migrar células que van a reemplazar al hipoblasto. Esas eran aquellas del endodermo extraembrionario, que ya vimos que forman el saco vitelino definitivo. Y luego nuevamente las células del epiblasto, aunque acá dice ectodermo, es lo mismo, ya vamos a ver, van a reemplazar a las del endodermo extraembrionario. Las del endodermo extraembrionario van a quedar formando el saco vitelino definitivo, y las del endodermo van a quedar formando el techo del saco vitelino, ¿sí? Con el endodermo solamente eso. Va a ser endodermo significa piel interna, esto es porque luego va a ocupar una posición bien interna en el cuerpo, pero con que sepan que solamente migran y pasan a formar el techo del saco vitelino definitivo, alcanza. Bien, vimos ya la notocorda, vimos el endodermo. Faltan dos: el mesodermo, o la del medio, y el ectodermo, que lo vamos a ver en la próxima parte de la clase, conocida como neurulación. El mesodermo intraembrionario es complejo y se lo subdivide, ¿sí?, en diferentes sectores. Uno podría nombrar como 7 u 8, pero para hacerlo sencillo, primero vamos a hablar de los tres más característicos, que son el territorio presuntivo del mesodermo paraxil o paraxial, territorio presuntivo del mesodermo intermedio, territorio presuntivo del mesodermo lateral. Vamos a hacer un paneo general de estos tres sectores. Bien. Esta es una estructura que se llama tubo neural, que no es del mesodermo, es del ectodermo, pero para que se entienda, esto es un corte transversal, ¿sí?, donde acá sería la dorsal o la cavidad amniótica, aquí sería lo ventral, donde va a estar la panza futuramente, ¿sí? Esto, por ejemplo, podría ser derecha o izquierda, cualquiera de los dos. No tengo referencias para decirle dónde está la cabeza, si adelante del monitor o atrás del monitor. Y esto podría ser izquierda o derecha, ¿sí? Bien. En este tipo de corte, uno va a ver que el mesodermo se va a subdividir en varias estructuras. En la parte central, la notocorda, ¿sí? Por la duda, por si no me entienden, esto es como si a mí me cortaran a nivel del ombligo, ¿sí?, donde esto va a ser la columna vertebral. ¿Está bien? Entonces, pegadito a la columna vertebral estaría la notocorda. Y a los costados de la columna vertebral del embrión, no digan columna vertebral por favor, pero es para que se entienda. El primer mesodermo que aparece se lo conoce como mesodermo paraxil o paraxial, ¿sí?, este de aquí. ¿Por qué paraxil o paraxial? Porque está paralelo al eje medio, que es el tubo neural y la notocorda. Este sería el eje medio del embrión, ¿sí? Luego, bien lateral, bien como tocando los brazos de una persona, se encuentra el mesodermo lateral. ¿Por qué se le pone este nombre? Porque es el más lateral. Y en el medio de los dos, en el medio, se ubica el mesodermo intermedio, que de este lado de la imagen no se ve, pero si uno lo ubica de este lado también se puede ver, ¿sí? Entonces, en un corte transversal, ¿sí?, donde uno ve lo que es la espalda y el vientre del embrión, tomando como la línea media a esta estructura llamada tubo neural, de la cual vamos a estar hablando dentro de poco, y la notocorda, lo primero que aparece es el mesodermo paraxil o paraxial, luego el mesodermo intermedio, porque está entre el medio de los otros dos mesodermos, y luego el más lateral, que se lo conoce como mesodermo lateral. Siguiendo con esta introducción de lo que vamos a ver, el mesodermo paraxil va a originar una estructura llamada somitas, ¿sí?, que a la vez se va a dividir en esclerotomo, miotomo y dermatomo. El mesodermo intermedio va a originar todo lo que sea sistema urinario y sistema genital. Y el mesodermo lateral se va a delaminar en una hoja esplácnica
o visceral, y en una hoja somática o parietal. ¿Sí? Esto es solo a modo de resumen de lo que vamos a hablar ahora. Vamos a empezar con el paraxil. Perdón, fíjense acá nuevamente, ¿sí? Tomando los territorios presuntivos y la capa mesodérmica, que sería de esta mitad para acá. Esto es como si el embrión fuera un alfajor, ¿sí? Y uno lo mira desde arriba, uno vería un círculo en ese alfajor. La tapa de arriba del alfajor sería el ectodermo, el dulce de leche sería el mesodermo y la tapa de abajo del alfajor sería el endodermo. Lo que estoy haciendo acá es solamente en esta mitad, ¿sí? En esta mitad, aquí, es sacarle la tapa de arriba del alfajor y mirar el dulce de leche, desde arriba, o sea el mesodermo. Y acá puedo ver, paralelo, bien cerquita de la línea media, en verde, la notocorda, el mesodermo paraxil, ¿sí? Luego el mesodermo intermedio, y bien lateral, el mesodermo lateral, que lo voy a poner en negro acá, lateral. Lo que vimos antes era un corte transversal como si estuvieran cortados así. ¿Está bien? Acá, mismo esquema, pero quiero aclarar otras cosas. El mesodermo lateral, ¿sí? Va a formar algo llamado placa cardiogénica, ¿sí? Que es lo que se ve acá como campo cardiogénico. Para que lo tengan en cuenta nada más. Fíjense qué interesante, yo les dije que la notocorda se forma cefalocaudal. Y a medida que se va formando la notocorda, va terminando la gastrulación. Por lo tanto, esto es una línea así, que a medida que se va formando la notocorda, ya va finalizando la gastrulación. Sin embargo, donde todavía no se formó la notocorda, todavía sigue gastrulando. Entonces va a haber partes del embrión que terminan la gastrulación temprano, las más cefálicas, y partes del embrión que no terminan la gastrulación. Muy bien. Somitas. Ese mesodermo paraxil o paraxial que está al costado de la línea media, todo este, se empieza a segmentar, a separar en segmentos, ¿sí? Para que sepan, soma significa cuerpo, somita, partes de un cuerpo. Es como si se partieran segmentos así, tic, 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 tic. Entonces acá uno puede ver la notocorda, ¿sí? Y acá se empiezan a formar segmentos llamados somitas o partes del cuerpo, ¿sí? ¿Cómo se forman? Cefalocaudalmente. ¿Está bien? A medida que la notocorda se va diferenciando, el mesodermo paraxil se va a ir diferenciando. Si uno lee más profundo, primero se diferencian en somitómeros y los más cefálicos quedan como somitómeros. Luego el resto se va diferenciando como somitas. Acá, por ejemplo, uno puede ver una estructura que vamos a ver después, que se llama tubo neural. Aquí la notocorda. Y acá el somita. ¿Sí? El mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. Lo mismo acá, el tubo neural. ¿Sí? Esto es un ganglio, no importa. Y el somitocele, que es una cavidad que tiene el somita. Y parte del somita que se llama dermomiotomo. Ya lo vamos a ver. Entonces, ese somita, aquí y aquí, se va a dividir en tres partes. Un dermotomo, un miotomo y un esclerotomo. En realidad, primero da un dermomiotomo, ¿sí? Que después se separa en dermotomo y en miotomo, y luego un esclerotomo. Tomo, ¿qué significa tomo? ¿En qué se divide un libro? En tomos. Tomos es parte, ¿sí? Anatomía, partes del cuerpo. Dermotomo
es la parte que va a dar la dermis, ¿sí? Como lo pueden ver acá. Dermotomo es la parte que va a dar la dermis. La dermis, junto con la epidermis, van a formar la piel. Miotomo es la parte que va a dar el músculo. Cuando vean tejido muscular van a ver que hay músculo esquelético, mejor dicho, músculo estriado y músculo liso. Y el músculo estriado se divide en el músculo esquelético y el músculo cardíaco. El esquelético, que es el músculo que ustedes conocen que uno puede controlar, los que ven principalmente en locomotor, el bíceps, el tríceps, ¿sí? El cuádriceps, todos esos músculos donde uno dice, bueno, yo quiero levantar algo y puedo mover el brazo y puedo controlar el músculo. Esos músculos todos derivan de los somitas, ¿sí? Esto ya es más fino, no hace falta que lo sepan, pero se diferencian el miotomo en un hipómero para los músculos de la espalda más axiales y un epímero para músculos más laterales. Y por último, entonces, dermotomo, dermis, miotomo, músculo estriado esquelético. Y esclerotoma o esclerotomo, esclero es duro. Cuando ustedes en su práctica le hagan alguna enfermedad o algo que diga esclero, todo lo que sea esclero es algo que se pone duro. Esclero, ¿qué es duro en el cuerpo humano? El hueso. Esclerotomo significa que todo el hueso, la gran mayoría del hueso, lo de la cabeza una parte no, pero la gran mayoría del hueso, van a derivar del esclerotoma. Si uno lee más, depende del libro, pueden tener otras partes del somita, como el meningotomo, que da las meninges, o el sindestomo, que da tendones, pero con que sepan dermotomo, miostomo, esclerotomo, más que suficiente, ¿sí? Acá se puede ver, por ejemplo, el somita, ¿sí? Donde da, por ejemplo, el dermotomo, el esclerotomo, y acá en naranja, en los músculos, el miotomo, ¿sí? La idea del somita es esta, son pequeñas secciones, ¿sí? Como si fueran una vértebra. En realidad, para que sepan, una vértebra se forma así, de 4 somitas, supongo que vieron vértebras en anato, de 4 esclerotomos, en realidad, se junta la mitad superior de este, la mitad inferior de este, la mitad y la mitad de este, y entre estos 4, perdón, rojo, entre estos 4 forman una vértebra, ¿sí? Y esta parte va a seguir para formar la vértebra de arriba, ¿está bien? A esa vértebra, que es formada por el esclerotomo, le sigue una costilla. Todo de esclerotomo porque es hueso. Además, el miotomo, que lo voy a poner en amarillo, me da el músculo que continúa esa costilla. Y el dermotomo, que lo voy a poner en violeta, me da la dermis que continúa, ¿sí?, a ese músculo intercostal y a esa costilla. Y así se va formando todos los segmentos del cuerpo. Bien. Luego vamos a hablar un poco del mesodermo intermedio. El mesodermo intermedio solo voy a nombrar que luego de acercarse a la línea media e introducirse por el surco primitivo, se ubica acá, entre el medio del mesodermo paraxil, que origina los somitas, y del mesodermo lateral, que ahora vamos a hablar, y va a originar unas estructuras llamadas gononefrótomos. Eso significa que va a originar partes del sistema urinario, o sea, riñón, y parte de las gónadas, o sea, testículos / ovarios. Por ahora solamente voy a mencionar eso. Y por último, el mesodermo lateral. El mesodermo lateral, que es la parte más lateral del mesodermo, ¿sí? Ahora vamos a cambiar de corte, un corte transversal, es el que se ubica en esta zona y en esta zona. En la imagen B
uno puede ver cómo se están formando el somita aquí, ¿sí? El mesodermo intermedio aquí y el mesodermo lateral aquí. Lo mismo de este lado, ¿sí? Somita, mesodermo intermedio y mesodermo lateral. El mesodermo lateral se va a delaminar en dos hojas. Una hoja parietal o somática que va a quedar adherida al ectodermo en azul. Y una hoja visceral o esplácnica que va a quedar adherida al endodermo aquí por debajo o ventral, ¿sí? Fíjense en este esquema cómo queda la hoja parietal en rojo adherida al ectodermo general, ya vamos a ver lo que es, con que sepan que queda adherida al ectodermo estamos bien, y la hoja visceral adherida al endodermo. Entonces, el mesodermo lateral, ¿sí? El más lateral, se divide en dos hojas, una parietal que se adosa al ectodermo y una hoja visceral que se adosa al endodermo. La asociación entre el mesodermo lateral hoja parietal más el ectodermo se lo conoce como somatopleura, y la asociación entre el mesodermo lateral hoja visceral y el endodermo se lo conoce como esplagmopleura, ¿sí? Recuerden esos nombres, somatopleura y esplagmopleura. Bien, repasando un poco, teníamos blastómeras en la segmentación que se dividían en un macizo celular interno o embrioblasto y un macizo celular externo o trofoblasto. El trofoblasto daba el cito y el cito originaba el sincicio trofoblasto. El macizo celular interno, recuerden, originaba el epiblasto o blastómeras que quedan arriba y el hipoblasto o blastómeras que quedan abajo. Este epiblasto de acá rápidamente se forma el amnios, a veces se le dice ectodermo extraembrionario, y continúa como esto que sería el epiblasto embrionario, un nombre que inventó el Carson, pero no importa. Del epiblasto, ¿sí?, algunas células migran por la línea primitiva y van a formar el mesodermo y el endodermo, ¿sí? Dentro del mesodermo podríamos ubicar a la notocorda y además tenemos que migra también el mesodermo extraembrionario. Por otro lado, el endodermo extraembrionario, acá vamos a encontrar diferencias en el libro. El Carson dice que deriva del hipoblasto, el Flores y otros libros dicen que deriva del epiblasto, como se los di yo. ¿Dónde es el verdadero origen del endodermo extraembrionario? No es relevante para la cursada en este momento, debido a que hay mucha discordancia entre los libros. Y las células del epiblasto que no migran, ¿sí?, por la línea primitiva, sino que hacen epibolia y empiezan a rellenar los espacios de las células que sí migraron, forman el ectodermo embrionario, que vamos a hablar en la próxima parte de la clase. ¿Está bien? Vamos a complicarlo un poco entonces. Del epiblasto, un tejido con mucha potencialidad evolutiva, ¿sí?, vamos a ver tres partes. El endodermo, siempre en amarillo, el mesodermo, siempre en rojo, y el ectodermo. Del ectodermo, todo lo que sea esta parte del cuadro, vamos a hablar en la próxima parte, ¿sí? Pero sí quiero que se tengan un concepto. El endodermo va a originar todo lo que sea intestino, respiratorio y vejiga y uretra, ¿sí? Fíjense, no todo el intestino, sino la capa más interna del intestino, pero fíjense, origina el intestino, ¿sí?,
origina la capa interna de la tráquea y los pulmones, origina prácticamente todo el tracto digestivo, ¿sí? En el cuello da muchos derivados muy importantes. El mesodermo que hablamos, recuerden, da un mesodermo paraxil que se divide en somitas y origina dermotomo, ¿sí? Que da la dermis de la piel, no toda la piel, sino la dermis. La piel tiene una epidermis y una dermis. Esclerotomo, esclero es duro, ¿sí? Origina el esqueleto. Y el miotomo, mio, músculo, ¿sí? Que, bueno, se bien da origen al músculo esquelético estriado, ¿sí? El músculo que uno puede mover a conciencia. El mesodermo lateral, que se divide en una hoja esplácnica y en una hoja somática, ¿sí? La esplácnica se junta con el endodermo y forma la esplagmopleura o visceropleura. La somática forma la somatopleura al juntarse con el ectodermo general. Y por último el mesodermo intermedio, donde se origina todo lo que sea renal, ya vamos a hablar de pronefros, mesonefros, metanefros más adelante, y todo lo que sea gonadal, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el testículo y el ovario. ¿Está bien? Que termina siendo en parte un derivado del mesonefros. Ya lo vamos a ver en otro momento. Bien. Por ahora vamos a finalizar aquí. Descansen un rato antes de la tercera parte de la clase, donde vamos a hablar del ectodermo, el último tejido intraembrionario para terminar con la gastrulación. Sé que es una clase compleja, sé que van a tener muchas dudas. Traten de leerlo del libro, traten de escuchar la clase. Espero que esto les ayude. Y como siempre, los viernes vamos a estar para darles una mano con todas las dudas que tengan.